Tras la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo, la reacción en Sudamérica no se dejó esperar, más específico en Argentina, ya que en este país se tiene muy bien visto a México y qué se podría hacer con este territorio, ya que los negocios son muy importantes dentro de Argentina, y así es como reaccionaron acerca de la victoria de Sheinbaum, que fue aplastante contra la oposición. Escuchen muy bien porque es muy interesante cómo analizan allá. Porque como les digo, ellos tienen como presidente a Javier Milei y esta victoria de la izquierda en México le estaría perjudicando en futuras relaciones diplomáticas, económicas y todo lo que tenga que ver con el crecimiento de un país y el otro. Pero la gran pregunta es, ¿a quién favorece más tener relaciones con otro país? ¿Argentina con México o México con Argentina? Es una pregunta muy interesante que quiero que ustedes comenten en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal porque eso nos ayuda un montón. Escuchemos qué es lo que dicen en Argentina acerca de la victoria de Claudia Sheinbaum de una manera contundente. Proceso mexicano. A mí me llama la atención, y si querés podemos ir a algunos datos y demás después sobre la cuestión electoral, pero leyendo sobre el proceso mexicano, especialmente el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recordemos que México tiene un mandato presidencial de 6 años, como era la vieja usanza también aquí en la Argentina, por caso, y no tiene reelección. Pero hay un dato, investigando sobre las razones de este triunfo electoral, y una de las razones, me animaría a decir la fundamental, pero no la única, tiene que ver por las cuestiones económicas y los programas sociales. Y en la cuestión económica hay un dato que me parece absolutamente inverosímil, pero real. Una de las razones detrás de esta mejora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el gigantesco aumento del salario mínimo, impulsado por el gobierno, que tuvo, escuchen bien este dato, 120% de aumento en términos reales el salario mínimo. Cuando digo en términos reales es por encima de la inflación, Alfredo. Son datos en economía que hablan por sí solo. A nivel salarial, la apuesta del gobierno de Morena, de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido clarísima, y dejando como base el cimiento era un salario mínimo infinitamente más alto, porque había una clase muy empobrecida, y luego esto fue acompañado de una política social que tuvo valores históricos en todos los rubros necesarios de acompañamiento a la gente más vulnerable. La clase popular mexicana ha tenido una mejora en su bienestar, y fundamentalmente ha sido el salario, ha sido la apreciación de su moneda. Por lo tanto, no es incompatible, Dani, muchas veces que se discute si uno puede subir el salario. Subió el salario, no se generó una inflación galopante de ninguna manera, y además del crecimiento económico se ha logrado con un tipo de cambio absolutamente competitivo. En materia económica, Dani, mires por donde mires, a nivel social, a nivel de las heladeras en los hogares, a nivel de mejoras en el consumo, a nivel de salud, a nivel de educación, pero también a nivel macroeconómico, y yo creo que eso es la virtuosidad de Andrés Manuel. La inversión extranjera directa ha crecido a pesar, como dirían algunos, de la subida de los salarios. Dicho de otro modo, se pueden mejorar las condiciones de la sociedad, y además, y probablemente es una consecuencia, se mejora también en términos macroeconómicos, en inversión, en crecimiento, en déficit, porque además la forma de atacar Andrés Manuel López Obrador al tan requerido reducción del déficit fiscal no ha sido a través de joder a la ciudadanía, sino ha sido haciendo lo que él le llama austeridad republicana, que tiene una forma muy fácil de traducir: eliminar los gastos superfluos de la verdadera casta política y empresarial del país. ¿Qué es eliminar el gasto tributario? Que en la Argentina, por ejemplo, es el 5% del Producto Interno Bruto, la cantidad de impuestos que no pagan las grandes fortunas. En México la pagan. Han quitado algunos gastos, como hemos puesto, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete dejó de volar en aviones privados propios, sino vuelan en aviones comerciales. Así hay muchos gestos. Han recaudado más, han luchado contra la evasión fiscal en serio, y fíjate los resultados. Hay una cosa muy básica, Dani: cuando las cosas se hacen bien,
el pueblo lo valora electoralmente. Yo creo que cuando la política se practica noblemente, bien y teledirigida a la gente que lo necesita, bueno, los resultados, como tú bien dices, pues saltan a la vista en esta, bueno, triunfo histórico para América Latina y para la región. Así que habrá que repensar muchos mitos del crecimiento de la derecha y muchos otros mitos. Sí, la derrota de los oficialismos y el impacto de la pandemia y el impacto de la moderación, Dani. No, me gustaría hacer una pequeña alusión a la moderación y al centrismo, porque en México también intentaron crear la tercera vía moderada y centrada. Ha obtenido entre un 10 y un 11% el Movimiento Ciudadano con Maines. Digo por no olvidar, porque eso fue una apuesta deliberada de intentar tener esta idea de que ni aquí ni allá, yo me quedo en el centro, esa avenida del medio, ¿no? Esa Corea del Centro. Tampoco tiene cabida Corea del Centro en México, tampoco la tuvo en Colombia, e insisto, son muchos aprendizajes, Daniel. Bien, yo los llamo los talibanes de centro, ¿no? Aquellos que están convencidos y son ortodoxos del centrismo. Vos tenés otra categoría, Alfredo, que es hasta más irónica y más profunda que la mía, que es pongámonos de acuerdo, que no nos vamos a poner de acuerdo en nada. Sí, ahí eso lo aprendí alguna vez cuando me dijeron que se puede llegar a un consenso en no tener consenso en nada, lo cual es la cosa más estúpida y vacía que te puedas imaginar en la toma de decisión. Y por lo tanto yo creo que en México también, y lo digo porque a veces uno se olvida de la tercera fuerza es el intento deliberado de ocupar el centro, y el centro, insisto, se quedó lejísimos de una propuesta claramente de izquierda como es la de Claudia Sheinbaum en este caso. Bueno, transferencias monetarias en programas sociales aumentaron en promedio términos reales 55 puntos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y vos decís, che, ¿la inflación se disparó? No. ¿El tipo de cambio se disparó? No. El tipo de cambio, escuchen bien, se apreció 17 puntos. Se apreció es que el que se devaluó fue el dólar, no el peso mexicano. En términos reales, el ingreso laboral promedio, ya no el salario mínimo, que tuvo un crecimiento exponencial de 1.200 puntos en 6 años, sino el ingreso laboral promedio durante los 6 años fue de 24 puntos frente a la inflación. Esto es lo que sucedió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para entender. Hay otro aspecto que tiene que ver con la trayectoria, y me gustaría unir dos biografías, Alfredo, que vos las conocés bien. Primero estamos hablando de un militante político como Andrés Manuel López Obrador, de 40 años. Un hombre además que conoció la derrota, porque él logró la presidencia recién en su tercer intento, después de 2 intentos donde él termina acusando la idea del fraude. Hay un detalle en su biografía que me gustaría que lo podamos profundizar, Alfredo, que es cuando él hace una caminata de 700 kilómetros hasta Ciudad de México. Cuando digo una caminata, es una caminata. No es que se subió a un auto y anduvo por los pueblos y se bajaba y saludaba a la gente. No, caminata de 700 kilómetros, en lo que se interpretó como una especie de éxodo, pidiendo en aquel momento, entre otras cosas, la transparencia electoral. O sea, estamos hablando de alguien que tiene en su ADN, Alfredo, la figura de Andrés Manuel, es un dirigente político, un dirigente social, un militante. Se puede estar además toda la vida en política y ser querido y hacer las cosas muy bien. O sea, él ha estado toda la vida en política, como tú planteas. Ha sido el gobernador, el alcalde, el intendente, llámele como quiera, de la Ciudad de México. Es decir, ha sido candidato electo y, como tú bien dices, con muchas sospechas de fraude en el 2006. Ha sido muchas cosas. Ha creado un partido nuevo. Se fue del partido viejo, del PRD, por no estar de acuerdo en la reforma neoliberal para privatizar Pemex, la empresa
empresa estatal petrolera por aquel momento, en el 2008, muy dolorosamente. Él se escinde del Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Se puede ir contra los medios de comunicación que le siguen haciendo la vida imposible, como pasa en todos los lugares de América Latina, por lo tanto no es único. El poder económico también intenta doblegarle, y a pesar de todo eso, a pesar de estar tantos años en política, se puede ir con un resultado electoral como este, porque este es un plebiscito sobre la gestión y sobre la figura, sobre el proyecto encabezado y liderado por Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que todas las encuestas venían promediando un 60% de imagen positiva, y el resultado electoral ha sido un 60% aproximadamente de intención de voto. Es decir, se puede estar en política durante mucho tiempo cuando lo haces con nobleza, con honestidad, con determinación. Alfredo, mirá las imágenes que estás viendo ahí. Esto es una movilización que se hizo hace meses atrás. El que está ahí es el presidente de México. Hay una foto muy impactante publicada por el diario The New York Times. Dicho sea paso, es una foto que tiene en su oficina el vocero del presidente, quien trabaja junto al vocero del presidente, Jesús Ramírez. ¿Qué les ha parecido? Comenten abajo. Suscríbanse al canal, es muy importante. Claudia Sheinbaum Pardo es la nueva presidente de México.